Vamos a trabajar ahora en modo manual o en modos semiautomáticos y pues tenemos que tomar ciertas decisiones para que la foto salga correctamente expuesta. Tenemos que escoger ciertos parámetros para que la foto salga bien expuesta. Y bien expuesta significa que no salga ni clara ni oscura. Entonces, uno de estos parámetros son tres. Es la velocidad, el segundo es la apertura o el diafragma y el tercero es el ISO. Vamos a hablar en este capítulo específicamente sobre la velocidad y vamos a empezar por definir qué es la velocidad. La velocidad, bueno, se expresa en nuestra cámara, aparece un 1 diagonal y un número que, bueno, normalmente podría ser 60 o 125. Y este número significa, es una fracción de segundo en donde, bueno, la cámara para tomar una fotografía tiene un sistema de cortinas. Cuando nosotros disparamos, se abren estas cortinas, la luz entra y estas cortinas permanecen abiertas el tiempo que nosotros estamos especificando en nuestra cámara. Cuando se cumple ese tiempo, se cierran las cortinas y deja de entrar luz. Por ejemplo, bueno, en 125 es difícil escuchar el tiempo que duran abiertas, pero por ejemplo voy a poner un segundo para que escuchen cómo suena el clic. Entonces se abren las cortinas, permanecen abiertas un segundo y se cierran las cortinas. Entonces durante todo ese segundo está entrando luz a la cámara. Entonces ¿cuándo se utilizan velocidades bajas? Pues cuando estamos tomando fotografías con poca luz, por ejemplo en la noche o en lugares muy oscuros. Y vamos a irnos ahora hacia el otro extremo, hacia las velocidades altas. Ahí estamos en 125 y si subimos la velocidad, aquí ya es difícil prácticamente, bueno, yo no noto la diferencia. Ahora estoy disparando, por ejemplo, con 1 milésimo de segundo y se escucha muy similar el clic entre un 125 y 1 milésimo de segundo. Entonces esta velocidad pues es sumamente rápida y esta velocidad rápida impide que entre luz a la cámara. Entonces, bueno, una velocidad alta se utiliza primeramente para congelar el movimiento y también se utiliza cuando estamos tomando fotos en una situación donde hay bastante luz ambiente que queremos evitar que entre toda esa luz al sensor. Normalmente cuando estamos tomando una fotografía con la cámara sostenida en nuestras manos, no podemos utilizar velocidades muy lentas. Por ejemplo, si yo intento tomar una fotografía con 1 segundo de velocidad, es una velocidad demasiado lenta y es segurísimo que es, digamos, prácticamente imposible que la foto salga bien definida. Para eso tenemos que buscar una velocidad pues mínima sugerida, que en este caso yo recomiendo que sea 125 o mejor dicho un 125avo de segundo. Entonces con esta velocidad, de alguna manera, siempre y cuando hagamos el clic de manera suave, pues nuestras fotos van a salir bien definidas. Podemos, abajo de 125 sí podemos utilizar velocidades más bajas, pero siempre y cuando utilicemos tripié. También otra excepción, digamos, es cuando utilizamos un lente que tiene estabilizador de imagen. En este caso este lente sí tiene, y en lugar de usar 125 como velocidad mínima, pues pudiera tomar fotos con un 60avo o con un 30avo. Incluso, bueno, yo ya sé que tomando la respiración y haciendo el clic con mucho cuidado, incluso quizá apoyado en algún objeto, puedo tomar velocidades con un 15avo de segundo o con un 1/8 de segundo, siempre y cuando tenga un lente con estabilizador de imagen o esté utilizando también un lente gran angular. Les menciono también la distancia focal, porque la distancia focal tiene mucho que ver si nosotros utilizamos un lente largo
Si por ejemplo utilizamos un lente de 100 milímetros, 135, 200, 250 o 300 milímetros, esa velocidad de 125 que les estaba sugiriendo puede ser ya demasiado lenta y podemos ver algo de movimiento en nuestras fotos. Existe por ahí una regla que, bueno, más que regla yo la veo como una guía. Si utilizamos una distancia focal de 300 milímetros, utilizar una velocidad de alrededor de 300. ¿No? Las cámaras no tienen 300, pero tienen 320. Si utilizamos una distancia focal de 200, pues bueno, utilizar en este caso si tiene la cámara esa distancia focal. Y si tenemos el telefoto y tenemos estabilizador, bueno, en lugar de 300 o 320, a lo mejor nos podemos bajar un poco a 200, a 125, a 100. Esto es importante que cada uno de ustedes haga pruebas con diferentes velocidades y diferentes distancias focales para que conozcan qué tan lento o qué tan rápido pueden poner sus velocidades para que las fotos les salgan bien sin ningún movimiento. Les voy a explicar ahora, utilizando la pantalla de la cámara, lo que son los pasos o el concepto de pasos. Ya lo hemos visto de alguna manera cuando hablábamos sobre el exposímetro, sobre compensar la exposición, pero ahora lo vamos a explicar un poco más. Hablábamos como punto de partida de velocidad 125. Cuando nosotros ajustamos este parámetro, por cierto, estoy en modo manual, si bajo la velocidad, tengo la cámara configurada para que los movimientos se hagan en tercios de pasos, es decir, cada clic que yo hago equivale a un círculo de estos pequeñitos que tengo aquí en el exposímetro, y cuando llego por ejemplo al -1 equivale a un paso, al -2 equivalen 2 pasos. Entonces de 125, si hago 1, 2, 3 clics, eso es un paso. Si vuelvo a hacer 1, 2, 3 clics, eso fue otro paso. Entonces es importante pues conocer los principales, que son 125, 60, 30, 15, 8, 4, esto es medio segundo y esto es un segundo, y bueno, ya después se doblan 2, 4, 8, 15 y 30 segundos, que son los valores enteros. Y hacia arriba pues sí conviene saber los principales: 125, 250, 500, 1000, 2000 y 4000. Algunas cámaras ya llegan hasta 8000. Pero es importante aprenderse estos números porque después que veamos los diferentes parámetros como el diafragma y como el ISO, es importante saber si compensamos en uno, saber el número que tenemos que poner en el otro parámetro. Vamos a ver un ejemplo de cómo funcionan o cómo afecta las diferentes velocidades en una fotografía, y para eso, bueno, escogimos una fuente en donde está cayendo agua y vamos a utilizar diferentes velocidades para ver el efecto. Primeramente vamos a utilizar, bueno, aquí es bien importante que estoy utilizando trípode, sobre todo para las velocidades bajas. Voy a disparar con mucho cuidado para que no se mueva la cámara a la hora de tomar la fotografía. Pero vamos a empezar con la velocidad segura, que es 125. Yo voy a fijar la velocidad en la cámara y la cámara va a ajustar los demás parámetros, incluso el enfoque ya está fijo, entonces eso no va a variar. Vamos a ver el resultado con 125 y pues podemos ver cómo se ven las gotas semi congeladas. Se ve ligeramente el movimiento de algunas que están cayendo. Vamos a subir la velocidad a 250, vamos a subir la velocidad a 500. Vemos cómo se empiezan a congelar más. Con 1000 se ven ya mucho más definidas, se ve menos movimiento. Y por último con 4000, que es la velocidad más alta que me permite esta cámara. Vemos ahí cómo se ven perfectamente congeladas. Y ahora vamos a ver de 125 para abajo. Nos vamos a un sesentavo. Regresó el movimiento otra vez. Un treintavo. Le cayó una gotita ya al lente. Un quinceavo.
Vemos cómo se está viendo más borrosas las gotas, más se ve cómo van cayendo con un cuarto y todavía con medio segundo, y creo que la velocidad más baja que me va a permitir esta cámara va a ser 1 segundo. Bueno, la velocidad puede bajar, pero ya los parámetros del lente y del ISO ya no permiten que baje más mi velocidad. Tendría que utilizar un filtro para bajar todavía más la velocidad. Entonces pues vimos cómo se fue congelando la imagen. Dependiendo la velocidad del movimiento, pues es la velocidad que tenemos que seleccionar para congelar ciertos movimientos. Les voy a platicar sobre la técnica de barrido o paneo, y esta técnica se utiliza, por ejemplo, cuando tenemos objetos en movimiento y los seguimos con la cámara. Podemos utilizar velocidades medianas o bajas, por ejemplo 60avo, 30avo o un 15avo, dependiendo lo que estemos fotografiando. Entonces esta técnica consiste, vamos a imaginar que estoy viendo pasar un automóvil, y esta técnica, bueno, el automóvil en este caso iría de mi izquierda hacia mi derecha. Entonces pues no sé, vamos a fijar una velocidad por un decir de un 60avo. Entonces lo que tendría que hacer es enfocar. Incluso también aquí conviene utilizar el modo que vimos anteriormente, iServo, de enfoque continuo, y también combinarlo con la ráfaga, con los disparos en serie. Entonces lo que haríamos es seleccionar pues el punto de enfoque del centro para que el coche esté correctamente enfocado. Mantenemos el disparador presionado a la mitad para que la cámara esté enfocando continuamente, y seguimos el automóvil en su recorrido de izquierda a derecha en este caso, y tomamos fotografías mientras hace este recorrido. Obviamente aquí no tenemos ningún automóvil que esté pasando, pero les voy a mostrar fotos viejas que ya he tomado en este tipo de eventos utilizando esta misma técnica de paneo. Entonces lo que vemos en las imágenes es, bueno, el automóvil está, bueno, es un coche de carreras que va pues no sé a qué velocidad, pero bastante rápido. Las velocidades que estuve utilizando fueron algunas fotos con un 60avo, otras con 125, otras con 250, y podemos ver que el coche, que el automóvil está bien congelado, bien definido, que las llantas, pues como están girando bastante rápido, se les ve un poquito pues ese movimiento, y también el fondo, como lo estoy siguiendo al automóvil con la cámara, pues el fondo se ve barrido, porque aunque es una velocidad de digamos 125 o un 60avo, pues es el suficiente tiempo para, con el movimiento rápido que tiene el automóvil, pues que se grabe ese barrido en el fondo.